Hoy me desperté con tantas ganas de volver y en el tono de mi voz hay algo. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, pero nos toca hablar de Venezuela y ya les voy a incorporar a todos sus saludos y sus comentarios, agradeciéndoles como siempre estar con nosotros, acompañándonos. Hemos tenido la oportunidad a lo largo de al menos 4 años, quizás un poco más, ver cómo progresivamente se ha intensificado, se ha escalado el accionar de los países, principalmente de nuestra América. Diríamos, hace 4 años hablaríamos de Estados Unidos iniciando investigaciones en contra de funcionarios venezolanos, sanciones en contra de funcionarios venezolanos que fueron increciendo, y por supuesto de la Unión Europea, pero posteriormente pues tuvimos la oportunidad de ver cómo se incorporaba Canadá, cómo se incorporó Panamá, como Argentina, Chile, etcétera, pues comenzaban a ver a Venezuela con otros ojos, a tal punto que la OEA se convirtió en la principal plataforma diplomática para denunciar los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Bueno, esto ha servido para entender cómo se acciona desde el punto de vista diplomático y multilateral, hablando de las 2 o 3 grandes organizaciones, la OEA, la ONU, pero también la Unión Europea. Pero no solamente nos podemos quedar allí. ¿Qué ocurre en términos individuales? ¿Cómo los países se han cansado, están agotados de lo que ocurre en Venezuela? Porque no solamente los venezolanos somos víctimas de lo que ocurre y acontece. También hay que entender todas las implicaciones que hay, sobre todo hemisféricas, en torno a la crisis venezolana. Bueno, los países han venido, unos más tímidamente que otros, han venido generando acciones que queremos destacar el día de hoy. Así que vamos a arrancar haciendo un preámbulo a partir de las más recientes declaraciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. La Conferencia Episcopal Venezolana, la Iglesia Católica, me disculpan, pues ha hablado, ha levantado su voz para hablarle al país, para hablarle a una unidad necesaria, no una unidad vista como la MUD, aquella Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, sino como una unidad vista como esa conformación de los principales actores de poder, de las principales élites del poder, incluyendo al pueblo venezolano, para sacar adelante al país y para dar por finalizada esta pesadilla que hemos vivido durante ya casi 20 años. La Iglesia Católica habló, o mejor dicho, le habló a los empresarios, le habló a los políticos, a los militares. Fíjense, interesante, hablarle a los militares y lo que eso implica para el régimen de Maduro, un régimen que está a todas luces intentando mantener allí a raya a los militares, sabe que son los que lo sostienen, 2.400%. Es el aumento solo en este año, solo en el 2018. Apenas van 6 meses, 7 meses, a los militares en Venezuela. Bueno, la Conferencia Episcopal Venezolana le ha hablado a los empresarios, a la ciudadanía, a los militares, a los líderes sociales. Recuerden que se los he dicho, hay 3 actores fundamentales para el cambio de régimen y para el cambio en Venezuela. La activación del pueblo, por supuesto, el alzamiento en armas por parte de los militares en Venezuela, no queda otra. Es decir, y el alzamiento en armas visto como el rescate a la democracia, y el tercer elemento, el resquebrajamiento de las élites del poder. Bueno, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, ha hablado de este tema. Ha hecho 2 peticiones en concreto, peticiones que me parecieron coherentes. La primera, revisar la misión de cada uno. Y es que es cierto, hemos visto cómo se ha tergiversado dentro de esa vorágine que se llama Venezuela, dentro de esa centrífuga que significa el descalabro del país, pues también los actores han perdido el norte. Eso hay que entenderlo, y la mejor manera de reconocerlo es ver lo que ha ocurrido con la oposición venezolana. Hemos perdido el norte, los venezolanos en general, agrupados o no. Esa es una gran realidad. Bueno, pues la Conferencia Episcopal Venezolana ha dicho, hey,
Revisen, por favor, su misión como un primer punto. Y el segundo punto, asumir su responsabilidad. Todos somos corresponsables de lo que ocurre en Venezuela, para bien o para mal. Manteniendo o tratando de sacar del poder a esta gente, pues todos somos corresponsables, cada quien tiene una cuota. Así sea a título individual, así usted no pertenezca ni a ningún partido político, ni a ninguna agrupación de cualquier naturaleza, sindical, etcétera. Usted también tiene una responsabilidad como venezolano. Yo tengo una responsabilidad como venezolano, aún estando fuera del país. Todos los venezolanos tenemos una responsabilidad para con nuestra patria. Entonces, y ya incorporo los comentarios. Hubo críticas también directas hacia Maduro y hacia lo que es su diálogo, que además lo entrecomillaron. Bueno, pues dicen que esta herramienta, es cierto, funciona, pero siempre y cuando, digamos, con el fin de resolver los conflictos, se lleva adelante solo cuando las partes estén dispuestas a ceder en algo, cosa que no ha ocurrido. El diálogo, por el contrario, ha sido una herramienta del régimen venezolano para dilatar, para extender la agonía, pues con el único fin que ustedes lo conocen, es básicamente mantenerse en el poder a toda costa, y eso implica el peor de los escenarios, que es a costa de la muerte de los venezolanos, que es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Bueno, pues también criticó a la oposición, estoy hablando de la Conferencia Episcopal Venezolana. Habló de un liderazgo fragmentado con proyectos individualistas, y pues sin duda es parte. Cuando hablaba del resquebrajamiento, del quiebre de las élites del poder, no puedo referirme exclusivamente a las élites del gobierno o del régimen venezolano. Tengo que hablar de las élites que incluyen también a la oposición. No solamente al régimen, son todas las élites del país que tienen que pasar por un punto de quiebre para, bueno, de alguna manera refundar la nación. Fíjense un poco el ejemplo de México. El PRI gobernó entre el 29 y el 2000, 71 años de gobierno. Luego vino el PAN con 12 años y el PRI regresó con Enrique Peña Nieto. Hoy día el PRI no obtuvo mayoría en ninguno de los estados de México. Este es un buen ejemplo que nos ilustra que así tú tengas un estado de partidos que mantenga un status quo tan largo como 71 años gobernando en México, por ejemplo, no quiere decir que vaya a ser así para toda la vida. Bueno, pues ahora le toca refundarse. A la derecha en México se tiene que refundar. En Venezuela no solamente a la derecha, todo tiene que ser refundado en el país. Absolutamente todo, porque todo fue destruido. Ahora bien, dando esa introducción, ese abreboca, a partir de las declaraciones concretas de la Conferencia Episcopal Venezolana, ahora hay que saltar al aspecto internacional. Porque, digamos, hicimos la mea culpa, analizamos brevemente lo que implica la responsabilidad de los factores en Venezuela, pero también hay un trabajo que se está haciendo afuera y que muchas veces, sobre todo los que están en Venezuela, dicen: hey, pero yo no siento que ese trabajo funcione, yo no siento que esto esté incidiendo para sacar a Maduro del poder, y yo no estoy tan claro de qué se va a poder resolver con que un país o una organización internacional denuncien, porque termina siendo palabra estéril en la medida en la que no hay, aparte de sanción, no hay cambio, que es al fin y al cabo lo que procura el país. Bueno, fíjense cómo poco a poco los países comienzan a concretar pasar del elemento diplomático al elemento jurídico, y ese salto tiene un solo nombre: Corte Penal Internacional. Ese es el punto clave de todo esto. Si bien no necesariamente signifique una opción para salir del régimen de manera inmediata, sí va a significar una opción para encauzar en juicios por violaciones de lesa humanidad al régimen venezolano y a todos los que lo conforman. Entonces fíjense que los distintos países de nuestra América y del resto del mundo han iniciado en concreto su trabajo para denunciar a Venezuela. Por ejemplo, comienzo con Colombia, incorporo los comentarios y continuamos. Bueno, hablar de la relación Colombia-Venezuela. La victoria de Iván Duque
para muchos analistas es clave para la presión intensa al régimen venezolano. Algunos se aventuraron a hablar de posible intervención militar. Nosotros lo decíamos en el programa, no nos parece lógico, no nos parece coherente, no creemos que esto vaya a ocurrir. Por lo tanto, estamos allí a la expectativa de cuáles serán las acciones concretas por parte del presidente Iván Duque, el Centro Democrático, apenas electo el pasado 17 de junio. Y bueno, fíjense que Colombia ya en concreto llevará a Nicolás Maduro, ahora sí, de manera formal, un jefe de Estado, llevará a Nicolás Maduro a instancias internacionales, hablando de la Corte Penal Internacional. Mantiene firme su intención de que varios jefes de Latinoamérica denuncien al dictador venezolano. Eso es muy interesante, además de interesante, ver cómo ahora los países están comenzando casi que a competir, a ver quién es el primero que lanza la denuncia formal en contra de Venezuela, ya como mandatarios de Estado, porque la denuncia existe, ya se ha presentado, tiene más de un año ya la denuncia en la Corte Penal Internacional, lo que ha abierto una especie de prejuicio. No sé si el nombre técnico es el correcto, por allí vi que Negar Granados está con nosotros, de pronto nos puede corregir, pero al menos se ha abierto una investigación inicial. Pero una vez que un país, que un jefe de Estado en representación de un país hace una denuncia formal por ante la Corte Penal Internacional, el escenario cambia por completo, y cambia por completo porque sencillamente tiene que abrirse una investigación, y más que la investigación, ya un expediente, un juicio en contra del país demandado. Fíjense que el propio Duque acotó que como senador, junto a otros senadores, entre ellos chilenos y colombianos, ya habían denunciado hace más de un año a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Lo que les comentaba, había iniciado este proceso de investigación previa. Aplaudió, de hecho, el trabajo de Almagro, que es una gran realidad, lo que ha ocurrido en la OEA con Almagro. Lamentándolo mucho, no ha llegado a más, pero al menos hemos tenido esa voz de denuncia dentro y fuera de la OEA. Ahora, no solamente Colombia, otros países como Argentina, como Perú, Estados Unidos, la Unión Europea, todos están activados en concreto para llevar ante el máximo tribunal penal internacional a Maduro y su séquito, que lamentándolo mucho secuestraron al país, y más que secuestrar al país, se han encargado de destruir a nuestra gente, de permitir beligerantemente que mueran en los hospitales, que mueran. Tengo caso ayer, lamentándolo mucho, no lo puedo decir en público hasta que me autoricen a hacerlo, me llegó un caso que parece de ficción, de total ficción. Hablar de qué ocurre con aquellos que fallecen en Venezuela y qué hay que hacer toda vez que tienes un familiar que, lamentándolo mucho, pierde la vida. Fue algo que nunca quise haber escuchado ni imaginar que en mi propio país esté ocurriendo eso, pero bueno, está pasando. Así que algún día, cuando me autoricen, lo compartiré con ustedes. A ver, incorporo los saludos y comentarios. Judith Carmona, Sonny Phillips, Milagro Calzadilla. Sonny me pregunta cómo sigo. Mucho mejor. Aura también Ramírez, Judith Coromoto. A ver quiénes más tenemos por acá. Juan Carlos Barreno, también Goyo Hernández. Bueno, ustedes saben, John, por ahí también con nosotros. Montaño desde Cartagena, en Colombia. Qué sabroso que estés por allá. Danilo Dam, como siempre, un abrazo para ti, Danilo. Bienvenido. René Montes de Oca también nos saluda desde acá, desde Tampa, Florida, muy cerca de casa. Edglenis Sequea, Maris Gamero, Juan Antonio Requena, Anica Ramos también, Willy Barachi también desde Boston, acá en los Estados Unidos, Oscar Enrique, Oscar Llegues, bueno, muchísima gente. Sony diciéndome te lo merece, gracias Sony por el reconocimiento que recibí el día de ayer. Fíjense que Juan Carlos nos dice, Rodríguez: buenos días de Maturín, estado Monagas en Venezuela. Lamento mucho el derrame de miles de barriles de petróleo en el río Guarapiche, principal fuente de agua potable de nuestra ciudad. Una tragedia que dejará sin agua potable por varios meses, como sucedió en febrero del 2012. Y recuerdo particularmente, Juan Carlos, cuando ocurrió eso, nos tocó cubrirlo y ver cómo el régimen, en su oportunidad de Chávez, negó hasta el último momento, hasta que se filtraron fotografías y videos, había negado el derrame de combustible en el río Guarapiche,
allá en Venezuela, ¿qué será? Al sureste de Venezuela. Y bueno, pues lamentándolo mucho, se está repitiendo en esta oportunidad. Mi querido colega y amigo Alejandro Marcano Santelli, un abrazo. Alejandro, bienvenido a tu casa. Sí, hoy es CNN en español a las 10 en punto. Espero terminar antes de las 10 acá para podernos conectar con la señal de fuentes confiables por CNN en español. Allí estaré hablando sobre México junto a un panel de expertos. Los domingos siempre salgo a las 9 de la mañana, nos pregunta José Hernández. René Montes nos dice, bueno, justamente es muy importante la denuncia que realiza sobre el derrame de petróleo que afecta el sistema acuático en su país, sin duda, y esto se ha repetido. Esto, lamentándolo mucho, es recurrente, y no solamente hablar del tema del petróleo, el tema de las aguas hervidas que caen en nuestros principales ríos, en Guayana, por ejemplo. Las plantas de tratamiento están prácticamente inoperantes, y bueno, el agua está llegando contaminada, ni hablar de Valencia, ni hablar de Maracaibo, donde casi no llega el servicio de agua, etc. Bueno, Yanitza Ramos por allí, Gabriel Solórzano, Yelitza García, gracias José, encantado por tu mensaje, Mariela Colmenares, Mauricio Tancredi, también Charles Senior. René dice, así es, los petrodólares venezolanos tenían comprometidos la mayoría de los líderes latinoamericanos, y qué interesante lo que tú comentas, René, porque vamos a estar hablando de las implicaciones también de la caída de la izquierda y de esa petrochequera en América Latina. Hay implicaciones concretas. Hay que ver lo que está ocurriendo en Ecuador. Hay que ver lo que está ocurriendo con UNASUR. Lo tengo también para cerrar el programa, y es imperdible porque es el mejor ejemplo de cómo ese que fue un imperio el que intentó montar Chávez a punta del bolsillo de los venezolanos se vino a menos, se vino a pico por, bueno, el despilfarro, por la mala gestión, por unas políticas que no tienen ningún tipo de coherencia, que no han podido ser aplicadas en ningún país del mundo con éxito, hablando por ejemplo del esquema y el modelo comunista. Y aparte de esto, bueno, porque se acabaron los dólares, se despilfarraron los recursos y los dólares dejaron de entrar por la caída de los precios del petróleo, y peor aún, por la disminución dramática de la producción petrolera. El viernes pasado retratamos esta situación. Infobae Argentina nos daba la alarmante cifra de 130.000 millones de dólares que se perdieron, que se dejaron de producir en estos 20 años en Venezuela, bueno, por la reducción de prácticamente 1.8 millones de barriles diarios de petróleo en el país. Es el mejor ejemplo de cómo la debacle se ha vivido desde adentro, mientras que el régimen venezolano, la Cancillería, ya les voy a demostrar les voy a mostrar lo que ha escrito la Cancillería venezolana, ha tratado de hacer ver que todo lo que ocurre es por culpa de Estados Unidos y los países aliados por copiando el esquema cubano, es decir, por las sanciones, por un embargo que ellos asumen que existe, y bueno, tratando de desviar su responsabilidad hacia terceros, como siempre lo han hecho. Francisco Díaz dice, Vladimir, el hospital que inauguró, y lo entre comillas Francisco Maduro, en el Vigía, Estado Mérida, atienden médicos cubanos y colectivos armados son los que dicen quién entra y quién no. No hay vacunas para los neonatos, no hay anestesia ni alcohol, no hay nada. Los bebés hay que llevarlos al puerto... al puerto del lado colombiano para que los vacunen. Es muy triste porque muchas madres no tienen efectivo para viajar hasta allá. Esto es una crisis humanitaria en salud, alimentos, y el deterioro social es inmenso, además de la salud mental del pueblo. Gracias a ti, Francisco. Y lo que comenta Francisco, y voy a atreverme a decir una parte de la historia que no puedo contar. Si usted tiene un familiar que ya sea mayor, digamos, de que será 80, 85 años en adelante, y cae enfermo de gravedad, hay que llevarlo de urgencia a un hospital, porque ya no hay recursos ni siquiera para poder atenderse en una clínica. Prácticamente es una sentencia de muerte. Su familiar, lamentándolo mucho, es altísimamente probable que muera en la entrada del hospital, bajándolo del vehículo. ¿Y por qué? Porque lo que dice Francisco es tan cierto como que ahora las emergencias en Venezuela, el control de las emergencias en los hospitales venezolanos está dado por este grupo, estos colectivos, etc. Además, un sistema hospitalario que está totalmente desbordado, sin recursos, sin capital humano. Entonces los enfermos, así sean terminales, así tengas un tiro en una pierna, así tengas un infarto, lo que sea, tienen que hacer larguísimas colas
líneas para poder entrar en el hospital. No es que, como en cualquier país del mundo, llega un individuo en una situación de emergencia y automáticamente es atendido. No, aquí hacen colas y están tirados en el piso con unas frazadas, con unas mantas, unas sábanas, como le digan. Allí, con sus familiares, a la intemperie, con lluvia, con sol, con lo que sea, esperando un turno, aún siendo emergencia, para poder ser atendidos. Eso está ocurriendo en Venezuela, así que lo que dice Francisco es muy cierto. Gabriel Solórzano dice: saludos, ya el vaso está llegando al tope. Tengo conocimiento de grupos que se están armando para pelear en contra del régimen, grupos civiles, en barricadas populares que no apoyan al régimen. Naki Guerra también, Mayerlin González, Jonathan Torres, Carlos Bracho. Encantado de tenerte, Carlos, bienvenido. Un honor tenerte en tu casa. René dice: el diálogo es una forma de ganar tiempo para prolongarse en el poder, mientras que Maris Gamero, bueno, nos dice: un abrazo, Vladimir, excelente información. Aquí seguimos aferrados a Dios para no perder la fe. Por ahí Miguel Eduardo también nos acompaña, gracias por estar acá. Mayerlin dice: hola cariño, buenos días. Por acá bendiciones a todos. El programa está ahora durante mi horario de trabajo, pero igual lo veo en la repetición. Mil bendiciones también para ti. Un abrazo, Mayerlin. Y encantado, por supuesto, es que nos acompañes. Paola, José Silva, Leopoldo Ríos. John Montaño dice pues nos preocupa que Trump se quiera sentir Superman y en serio ataque a la dictadura de Venezuela, generando derramamiento de sangre en la región. Bueno, John, es bastante improbable que esto ocurra porque el escenario está dado para que el cambio en Venezuela salga desde Venezuela, no desde afuera de Venezuela. Trump es un hombre que conoce muy bien el impacto de los medios, el impacto comunicacional, y sabe jugarlo bien. Fíjense lo que ha ocurrido con Kim Jong-un, lo que ha ocurrido con la guerra comercial con China, lo que ha ocurrido con el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica y sus amenazas, lo que ha ocurrido en términos migratorios. Él entiende que hay medidas ejemplarizantes que a través de los medios logran disuadir. Tal vez lo que asomó la semana pasada sobre Venezuela, hablando de que, bueno, que no está planteado, está sobre la mesa la posible acción militar, es más una medida disuasiva en términos comunicacionales, de impacto comunicacional. Creo que el inicio va a salir desde Venezuela, no va a llegar desde afuera. Eso será parte de lo que nos tocará analizar. Por supuesto, José Silva, como siempre, acompañándonos desde Montreal, en Canadá. René dice: pero lo peor en Venezuela es que la oposición se declara socialista, con la excepción de María Corina Machado. Raquel Beckerman también nos acompaña. Mayerlin dice: desde afuera se están moviendo muchas teclas importantes en nombre de Dios. Esto está que acaba ya, el régimen se está hundiendo. Ojalá que sea así. El régimen aún sigue muy fuerte, eso hay que decirlo, hay que ser responsable. Es decir, no hay que generar expectativas improbables, pero sí en efecto cada vez está más arrinconado, cada vez tiene la justicia encima, se le acerca más la justicia, y esto es parte de lo que estamos destacando el día de hoy. John Montaño dice: lo más terrible es que Maduro desconoce a las instituciones internacionales. Sin duda que tiene que hacerlo, porque las instituciones internacionales no lo reconocen, ni a él, ni a la Asamblea Nacional Constituyente, ni al fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, ni al Tribunal Supremo, ni a la Corte, ni al Consejo Nacional Electoral, a ninguno de los poderes, a excepción de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, que ha sido despojado de su investidura por parte también del régimen venezolano. Mayerlin dice: la única persona coherente en nuestro país es María Corina Machado. Sergio Ruiz Torres, también mi gran hermano, colega y amigo, un abrazo, qué bueno tenerte acá en tu casa. María Alexandra Gil también, bueno, pues sí, no duermo, Sergio, ya aquí listo para compartir con nuestra gente las informaciones, y tú tampoco, porque estás conectado. Luis Guillermo Uribe también con nosotros. Rubén dice: hola hermano, buen día desde Chile, un abrazo. Nicole Agüero también, vuelva una vez a Lucá, Guayana. Créeme, Nicole, que no, digamos, lo primero que espero hacer cuando tenga la oportunidad de salir, digamos, una vez que Venezuela sea libre, será ir a mi casa, y mi casa es la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, así que espero que sea más temprano que tarde. Willy Barachi dice: no hay más que dialogar, hay que encarcelar a toda esa gente y restablecer el orden y la justicia mientras se decide qué se hace con el gobierno. Obvio, se elegirá a alguien de manera democrática, pero para resolver el problema de emergencia tiene que venir una ayuda militar de otras naciones para intervenir y desmantelar este desastre. La burocracia ha sido la culpable de todo el retraso de alguna posible intervención, y la corrupción también. Claro, es que la corrupción enquistada
en las élites del poder, incluyendo a buena parte de la oposición. Ricardo Mena con nosotros, José Alejandro Díaz, también saludos desde Medellín. Un abrazo para ti, gracias por acompañarnos, José Alejandro. Luis Felipe Caruzzi, también como siempre, Cecilia Prato igual nos envía felicidades por el reconocimiento, gracias, un honor que recibiste ayer, te lo mereces, desde Estados Unidos, Florida, bendiciones, me encanta tu programa, gracias Cecilia, un honor tenerte en tu casa. Ana Carolina Llavaneras, Melissa Quintero, Kenio Mar García, José Silva, que estaba por allí muy callado y es uno de los grandes analistas de América Noticia, dice: la diáspora venezolana hace su trabajo. Ya el gobierno venezolano está limitado de acción y apoyo. Sus personeros son llevados a los tribunales por enriquecimiento ilícito. Solo falta el componente interno en Venezuela. Se comprende que la situación es difícil y la represión está a su más alto nivel, pero llegará el momento donde todas las piezas están en su lugar. Lástima que ese camino es largo y hay víctimas inocentes que pagan un alto precio. Gracias por tu comentario, José. Coincido completamente. Carlos Poveda, Andrés Eloy Monagas, un abrazo, Andrés. René dice: yo puedo comprender muy bien lo que sucede en Venezuela. En Cuba, el río Almendares se encuentra totalmente contaminado con excremento, desechos tóxicos, porque desperdicios humanos e industriales son desaguados directamente a causa de estas fuentes acuáticas. Milagros Calzadilla dice: una élite militar corrompida por Maduro lo sostienen en el poder, negociando drogas, traficando personas, haciendo negocios con la comida, con sobreprecio. Esos militares no se les van a voltear a Maduro, porque en medio de la crisis ellos se han hecho millonarios, una gran realidad. No les importa el pueblo y contar con esos militares es pérdida de tiempo. Es lamentable, pero hay que ser realista. Hablo de coroneles, Padrino López, etcétera. Los de baja categoría solo sobreviven defendiendo los intereses de Maduro, de Diosdado, etcétera. Sí, sin duda, Milagro. Sin embargo, siempre las grandes decisiones son tomadas por pequeños grupos. Hay reductos en la Fuerza Armada que han intentado rescatar la democracia en Venezuela, y para muestra un botón, hay más de 200 militares que están tras las rejas hoy día, muchos de ellos sin tener un juicio justo, sin tener acceso a abogados ni a la familia. Está ocurriendo. Que del gran grueso solo sea un reducto, tienes toda la razón. La corrupción, la partidización del estamento militar y la destrucción de su institución como antes fue conocida, es un hecho. Y no solamente un hecho, ahora obligarles a firmar un papel de lealtad, un documento, una carta de lealtad a Maduro para poder ser ascendidos, y si no, les darían de baja, además deshonrosa, de la Fuerza Armada. Es el mejor ejemplo de cómo se les ha aplicado la ley, como les decía el viernes pasado, de la plata o plomo, al mejor estilo de Pablo Escobar. Te aumento todo lo que necesites para que me mantengas en el poder y te entrego todos los recursos, te entrego digamos hasta las empresas del Estado, permito que hagas lo que tú quieras a lo largo y ancho de la frontera nacional, pero me tienes que ser fiel y cumplir todo lo que necesito para mantenerme en el régimen. Eso es una realidad. A ver, así que muy buen comentario, Milagro. Gracias por tu aporte. Jesús Rondón, Fernando Vilches también, un honor tenerte de nuevo por acá. Milagro dice: verdad, no se trata o no sé hasta cuándo va a durar esto. Fernando dice: los Estados Unidos aprendieron en Irak y Afganistán que si se meten en un país sin liderazgos emergentes, después se les enreda todo. Un gran aporte, mi querido amigo Fernando Vilches, totalmente de acuerdo. Por eso es que decimos que el liderazgo tiene que salir de adentro, no va a salir de afuera. La resolución del conflicto venezolano va a ser desde adentro, no desde afuera. ¿Que puede tener apoyo internacional? Sí, pero de ninguna manera vamos a pensar que van a llegar sin que desde Venezuela se mueva una pieza. Va a llegar cualquier país de nuestro mundo a partir, digamos, de una extracción puntual a sacar el problema que tenemos enquistado en Miraflores. No va a ser así. No va a ser así, que ser realistas también. Así que el tema no es nada sencillo de abordar. José Alberto Gil también con nosotros. Un honor tenerte, José Alberto. Ojalá que te tengamos pronto en el programa. Genaro Casado dice: Carolina del Norte, gracias por tus informaciones. Gracias, Genaro. Mariela Llerena también nos saluda. Lázaro Rodríguez dice: promueven una justa intervención militar en Venezuela porque no se ve otra salida que no sea a través de las armas. Y es que es lamentable, pero cierto. Las vías democráticas fueron cerradas por el régimen de Maduro. Eso es una gran realidad.
ha quedado, eliminada cualquier opción electoral. Y por eso es que ha sido tan criticada la oposición venezolana en torno a este tema, porque no hay salida electoral. La salida en Venezuela, lamentándolo mucho, ya no va por allí, va por la vía del juicio, va por la vía del alzamiento, y no es por incitar, no, es que hay que rescatar la democracia en Venezuela, que finalmente ha sido destruida por el régimen venezolano. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, nos quedamos un muy buen rato, nos tomamos el primer bloque, hacemos esta pausa y ya regresamos porque no hemos hablado de lo que les tengo preparado para el día de hoy, y tiene que ver justamente con las acciones concretas de cada país. Arrancamos solo con Colombia, ahora nos vamos con Argentina, nos vamos con Perú, nos vamos con el Parlamento Europeo y cerramos con los Estados Unidos. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de nuestra emisión número 707 en América es Noticia.